Buenas, medios y libertad de expresión. Hoy tenemos un tema de muchísima actualidad por el marco de la pandemia. Por esa razón hemos elegido este título: Libertad de expresión y desinformación, herramientas y acciones frente a las fake news que atentan contra la salud pública. Si bien las fake news nosotros lo hacemos un recorte en este momento tan peculiar que tiene el mundo, por el efecto que tiene en la salud pública, no por casualidad la Organización Mundial de la Salud ha señalado en reiteradas oportunidades que no solo estamos luchando contra el virus, también estamos luchando contra los trolls y los teóricos de la conspiración, que impulsan la desinformación y socavan la respuesta del brote. Digamos, como para poner en marco de una situación que hoy nos afecta a diario, permanentemente, y donde la desinformación, lamentablemente, es una herramienta que a veces de manera involuntaria o a veces con algún efecto que busca justamente dañar la credibilidad en el marco de lo que significa avanzar y combatir la pandemia, digamos, está presente absolutamente todos los días. Y para esto creo que hemos llevado adelante esta iniciativa de poder hablar de qué es lo que significa la desinformación, a la fake news, digamos, porque no solamente lo tenemos que colocar en el marco de lo que significa la pandemia, sino la fake news, que no es un hecho nuevo. La desinformación no es una novedad, evidentemente que algo queda, sin lugar a dudas, esto realmente tiene su historia a partir de que se encontró, digamos, el efecto que tiene en la opinión pública la información y su utilización, digamos, estamos hablando del tema de la desinformación. Lo que ha cambiado, sin lugar a dudas, es la velocidad con la que hoy se puede transmitir una información falsa, una información no verdadera, la rapidez con la que en definitiva llega a cada uno de nosotros y no tenemos muchas veces la oportunidad de poder chequear si se trata de una información falsa o una información verdadera. En definitiva, a esto queremos aportar. ¿Cómo podemos hacer en esta vorágine permanente de recibir muchísima información? ¿Con qué herramientas podemos contar para verificar si es verdad o es falso? ¿Y cuál es la responsabilidad que también en esto tenemos los periodistas, tienen los medios de comunicación? Porque más allá de esto, por eso ponemos también como eje central el tema de la libertad de expresión. Si hay algo que tenemos que cuidar es la libertad de expresión, pero con veracidad, con la verdad. Si no, de lo contrario, es un tiro en el pie que nos damos los periodistas cuando posibilitamos que la información falsa realmente se constituya en un elemento de trabajo con alguna intencionalidad, que esto ocurre mucho en el mundo de la política, lamentablemente. Digamos, podemos ver ejemplos recientes que han ocurrido en el mundo, los podemos ver a diario, que la idea es dañar a la oposición de alguna manera con campañas que tienen un efecto muy dañino, pero no solamente contra una oposición, contra un gobierno o contra un dirigente político. Lo que está minando son las mismas bases del sistema democrático a nivel global, la legitimidad de la representación, porque como recién mencionaba, si uno miente, algo queda, sin lugar a dudas, y no estamos descubriendo nada nuevo. Hace 60, 70 años que obviamente se establecían mecanismos de desinformación con un objetivo claro, que era dañar o construir una realidad que no era lo que era lo que estaba sucediendo. Es decir, que la desinformación, si bien, insisto, nosotros la colocamos en el marco del impacto que tiene en la salud pública, en el impacto que tiene en la pandemia, también tiene otros efectos nocivos. No chequear la información es un dato, es una responsabilidad que el periodismo tiene que asumir de una manera mucho más firme. No por casualidad, yo voy a citar una definición que me parece que es contundente de la red de periodismo ético a nivel global, que surge de un trabajo que ha hecho la UNESCO justamente alrededor de este tema. Y la definición que le ha encontrado esta red de periodismo ético es así: toda aquella información fabricada y publicada deliberadamente para engañar e inducir a terceros a creer falsedades o poner en duda hechos verificables. Esta definición permitiría o nos permitiría poder diferenciar más fácilmente al periodismo de propaganda, de los hechos alternativos o de las mentiras maliciosas, que lo vemos cotidianamente, lamentablemente, en nuestra sociedad moderna. No es un tema nuestro, es un tema a nivel global que realmente se ha puesto mucho más en evidencia, mucho más presente en cada uno de nosotros ante las circunstancias que estamos atravesando producto de la pandemia. Así que en la defensa de la libertad de expresión, en la defensa del sistema democrático, en la defensa de realmente
saber cuando hay una información que es verdadera o es una información falsa o que tiene alguna intencionalidad, es que hemos invitado a 5 prestigiosos panelistas para poder hablar del tema, para poder sacarnos las dudas, poder intercambiar opiniones y tener en definitiva, como decía hace algunos momentos atrás, los insumos necesarios para poder diferenciar una cosa de la otra y acercarnos lo más posible a la verdad, fundamentalmente en este tema, insisto, que es el tema de la salud pública que hoy nos compete, sin excluir, insisto, las otras variantes que tienen los procesos de desinformación en el mundo entero. Contamos con Bernarda Llorente, que es presidenta de la agencia Telam, y de Confiar, que es la plataforma web creada por la Agencia Nacional de Noticias con el objetivo de combatir la infodemia. Es periodista, politicóloga y productora. Tenemos también a Natalia Aruguete, con quien ya hemos charlado el año pasado con su libro, junto con Ernesto Calvo, el libro Fake News Trolls y otros encantos, que fue una manera de ir aproximándonos a este tema de la desinformación. Vamos a hablar con Natalia, que es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, profesora de la Universidad Nacional de Quilmes y tiene una larga trayectoria. Pablo Hernández, director de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, profesor e investigador en varias universidades. Pablo, con él también vamos a hablar de una herramienta con la que se lanzó el año pasado, que era Nodio, que era la manera que teníamos, no de sancionar, ni mucho menos como en algún momento se pretendió, sino Nodio lo que era un observatorio con una misión pedagógica, que es en definitiva también el objetivo que tiene la Defensoría del Público. No de sancionar, no de coartar libertades, ni mucho menos, sino de dotarnos de las herramientas necesarias para que sepamos dónde está la verdad y dónde está lo falso, o por lo menos una aproximación a este tipo de situaciones que hoy estamos planteando. Ramiro Álvarez Ugarte es investigador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de sede de la Universidad de Palermo. También con él hemos estado conversando en alguna otra oportunidad. Laura Sommer, digamos, otra protagonista que tenemos hoy para hablar de este tema, es directora ejecutiva y periodística de Chequeado, que es una plataforma, es un ámbito donde obviamente uno encuentra permanentemente, se puede verificar qué tipo de información es la que circula, si es falsa, es mentira. Es una buena herramienta que tiene el periodismo para poder acceder y poder realmente saber cuándo se está mintiendo, cuándo hay una información mentirosa que de manera deliberada está desvirtuando la realidad. Además tiene una amplia trayectoria a nivel global también, porque participa de muchas organizaciones que están con esta misma misión. Bueno, creo no olvidarme de ninguno de nuestros invitados. Vamos a comenzar con Bernarda Llorente, como les decía. Bernarda, presidenta de la agencia Telam, tema de desinformación en el marco de la pandemia, pero obviamente he dado pie para también hablar de los otros inconvenientes con los que nos enfrentamos a partir de este nuevo fenómeno que tenemos en una ciudad, en una sociedad que está invadida permanente de muchísima información y que muchas veces no nos da el tiempo suficiente para chequear si realmente estamos ante una información verdadera o falsa. Porque lo que pasó hoy, ya 10 minutos más tarde, han pasado 1000 cosas más que nos hace muy difícil también distinguir una cosa de la otra. Bernarda, un gusto tenerte con nosotros. Te escuchamos con muchísima atención. Muchísimas gracias. Buenos